Los años 70 fueron una época en la que cada cocina tenía su propio carácter audaz. El olor a queso derretido, las cazuelas rebosantes y los platos que sonaban extraños, pero eran inolvidablemente deliciosos, marcaron los recuerdos culinarios de toda una generación. Ahora que todo gira en torno a saludable, natural, orgánico, las cenas de entonces se han convertido en tesoros olvidados. ¿Cuántos de los platos que animaban la mesa familiar aún recuerda? Revivámoslos ahora. 1. Fondue de queso. La fondue de queso no era solo un plato, era un ritual culinario de los años 70, donde la familia y los amigos se reunían alrededor de una olla de queso fundido que burbujeaba en la mesa. Cuando el queso suizo y el gruyere se cocinaban lentamente con vino blanco y un diente de ajo, se elevaba un aroma seductor que anunciaba una larga noche de risas e historias interminables. Los tenedores largos con puntas de colores ayudaban a cada uno a reconocer su territorio, y la regla no escrita de que quien dejara caer un trozo de pan en la olla debía pagar con un beso o una ronda de bebidas hacía la comida aún más divertida. Lo que hacía especial a la fondue era el sentimiento de conexión. Cada trozo de pan crujiente sumergido en el queso cremoso, cada hebra larga y dorada que se estiraba como queriendo detener el tiempo. En muchas familias, la olla de fondue era el punto culminante del fin de semana, donde todos dejaban el trabajo a un lado para concentrarse solo en el calor de la olla de queso y la presencia del otro. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que toda la familia se reunió alrededor de una olla de fondue así? 2. Quiche Lorraine. La quiche Lorraine era considerada en las cocinas de los años 70 como un símbolo de lujo accesible. Con solo una base de masa quebrada crujiente y un relleno de huevos, nata, cebolla y bacon, este pastel salado apareció rápidamente en todas partes, desde desayunos de fin de semana hasta almuerzos ligeros y fiestas de pie donde todos querían un trozo más. Cuando el pastel salía recién del horno, el aroma a mantequilla, mezclado con el olor a bacon, creaba una sensación cálida, como si se abriera la puerta a una cocina francesa clásica en la propia casa. Lo que distinguía a la quiche Lorraine era su versatilidad. Se podía disfrutar caliente, fría o a temperatura ambiente, manteniendo su sabor rico y sustancioso. Muchas familias mejoraban el pastel añadiendo champiñones, espinacas o mariscos para crear su propia versión. La quiche Lorraine no era solo un plato, era un recuerdo de una época en la que los platos de inspiración internacional comenzaron a colarse en las cocinas americanas, haciendo las comidas cotidianas más refinadas. 3. Stroganoff de ternera con carne picada. La versión de los años 70 del Stroganoff de ternera no necesitaba cortes de carne caros. Solo con carne picada de ternera, cebolla, champiñones y un poco de crema agria. Este plato aparentemente elegante ruso se convirtió en una cena familiar para innumerables familias ocupadas. Cuando la carne picada se doraba en la sartén caliente, los champiñones liberaban su jugo aromático y la mezcla se cubría con una salsa cremosa y suave. Un aroma llenaba la cocina que hacía que todos esperaran con ansias. El plato se vertía sobre fideos de huevo dorados, resultando en un plato cálido y saciante que satisfacía a toda la familia. Lo que hizo tan popular esta versión fue su economía y rapidez. No se necesitaba una técnica elaborada, ni ingredientes complicados, solo una sartén grande y algunas cosas que se tenían en la despensa. El resultado era un plato que sonaba aristocrático, pero era tan fácil de preparar que podía servirse cualquier día de la semana. Para muchos niños de aquella época, comer stroganoff de ternera significaba que mamá había estado muy ocupada ese día, pero aún así quería preparar una cena que hiciera sonreír a todos. 4. Crêpe Suzette. La crêpe Suzette era el postre que hacía brillar cada cena de los años 70, no solo por su sabor, sino también por su audaz presentación flameante. Cuando las finísimas crepes se doblaban en una sartén con mantequilla caramelizada,
y luego se mezclaban con zumo de naranja fresco, ralladura de naranja y un chorrito de Grand Marnier o Cointreau. Toda la cocina se iluminaba. El momento en que la llama azul-naranja se elevaba alrededor de la sartén siempre asombraba a los invitados, tanto nerviosos como emocionados. Este plato no era solo el sabor de la naranja dulce, la mantequilla rica y un toque de alcohol seductor. Era la confianza de las amas de casa de aquella época que se atrevían a llevar el espíritu de la cocina francesa a la mesa familiar. Muchas incluso preparaban las crepes con antelación, solo para reservar la parte del encendido, para el momento importante frente a los invitados. La crêpe Suzette representaba una época en la que cocinar no era solo preparar la cena, sino también una actuación, una conexión y la creación de momentos inolvidables. 5. Sopa de huevo Eierblumensuppe. La sopa de huevo, aunque suene familiar, fue una vez uno de los platos de emergencia más refinados que aparecía en innumerables libros de cocina antiguos de los años 70. Sin embargo, con solo dos ingredientes principales, huevos y caldo, la preparación de esta sopa estaba llena de arte. Cuando el caldo estaba lo suficientemente caliente, la ama de casa vertía cuidadosamente los huevos batidos en un chorro fino y sedoso, revolviendo muy lentamente para crear suaves hilos de huevo que flotaban en el líquido dorado. Esta sopa recordaba la calidez de las tardes frescas, cuando toda la familia estaba reunida en la mesa y el tazón humeante de sopa era la señal de una cena sencilla pero amorosa. Los niños se deleitaban con las cintas de huevo como cintas de seda doradas, mientras que los adultos añadían un poco de pimienta, cebolletas o unas gotas de salsa de soja para realzar el sabor. La particularidad de la sopa de huevo residía en su elegancia. Rápida, sencilla, pero con un sabor delicado que permanecía inolvidable. 6. Cazuela de atún con fideos, tuna twist casserole. La cazuela de atún con fideos fue una de las leyendas de la cena de los años 70, un plato para el que solo había que abrir la despensa para tener casi con seguridad todos los ingredientes. Cuando los fideos en espiral se mezclaban con atún enlatado, sopa de crema de champiñones, judías verdes y trozos de pimiento rojo, esta mezcla producía un aroma rico que se extendía por toda la cocina después de solo unos minutos en el horno. Sin embargo, el verdadero punto culminante era la capa de patatas fritas trituradas que se esparcía por encima, formando una superficie dorada y crujiente que los niños raspaban con entusiasmo. Esta cazuela no solo era deliciosa, sino también extremadamente económica. Una fuente podía alimentar a una familia de 6, convirtiéndola en el salvador de las últimas semanas del mes. Las madres de aquella época a menudo añadían apio picado para aumentar el crujido o unas gotas de salsa picante para hacer el plato más interesante. Cuando la cazuela salía del horno, el ligero chisporroteo y el aroma a queso, champiñones y atún mezclados creaban una sensación muy hogareña, una sensación que te hacía querer sentarte a la mesa de inmediato. 7. Pastel de carne glaseado. El pastel de carne glaseado era la prueba más clara del audaz espíritu creativo de la cocina de los años 70. Esencialmente, seguía siendo el familiar pastel de carne, mezclado con carne de res, pan rallado, huevos, cebolla y a veces zanahorias ralladas para una humedad adicional. Pero lo que hizo de este plato la estrella de la mesa fue la capa de puré de patatas que lo cubría como un pastel de cumpleaños salado. Cuando el pastel de carne estaba horneado y ligeramente enfriado, la ama de casa usaba una manga pastelera para aplicar el puré de patatas en espirales, patrones y decoraciones artísticas. Muchas familias también ponían una fina capa de ketchup entre la carne y el puré de patatas, tanto para añadir sabor como para que las rebanadas tuvieran un aspecto más bonito. Cuando el plato llegó a la mesa, todos se sorprendieron. Parecía un pastel festivo especial, pero al cortarlo, se reveló una capa de carne caliente y sustanciosa, que desprendía un aroma seductor. El pastel de carne glaseado transformaba una cena ordinaria en una pequeña fiesta y creaba una sensación de lujo con ingredientes muy sencillos.
8. Ensalada Watergate. La ensalada Watergate fue uno de los platos más difíciles de definir de los años 70. Se parecía tanto a un postre como a una guarnición, pero sobre todo era algo que no podía faltar en ninguna fiesta. Con su característico color verde claro de pudín de pistacho en polvo, este plato combinaba piña triturada, mini malvaviscos, nueces picadas y mucha nata montada, lo que resultaba en una mezcla esponjosa, fresca y dulce que los niños adoraban y los adultos no podían dejar de comer después de la primera cucharada. Cuando el tazón de ensalada Watergate se ponía en la mesa, su color atraía inmediatamente todas las miradas. En las reuniones, a menudo se convertía en tema de conversación. ¿Es esto ensalada o postre? Y la respuesta siempre era, no importa, lo importante es que esté delicioso. Muchas familias también añadían requesón o algunas cerezas rojas para hacer el plato más vibrante. Lo más extraño era la sencillez. Sin cocinar, sin técnica, simplemente mezclar todo. Y sin embargo, la ensalada Watergate se convirtió en un símbolo culinario de una era que amaba la comida rápida, la comodidad y los platos coloridos. 9. Cena de TV Salisbury Steak. La cena de TV Salisbury Steak no era solo una cena, era toda una era, cuando la bandeja de aluminio dividida aparecía ante los niños americanos y convertía la hora de comer en una ceremonia frente al televisor. Este plato consistía en un tierno Salisbury steak, cubierto con una rica salsa de champiñones, junto a un suave puré de patatas, unas cucharadas de maíz dorado y un pequeño brownie como postre. Solo había que meter toda la bandeja en el horno y esperar unos minutos, y la cena estaba lista, tan rápida y sencilla que los padres la consideraban entonces un salvavidas para los días muy ocupados. Lo que hizo de la cena de TV un símbolo fue la experiencia. Los niños encendían emocionados su programa favorito, acercaban la mini mesa de comedor al televisor y la sensación de poder comer en el salón convertía la cena en un evento especial. El ligero aroma de la salsa de champiñones que se extendía al quitar el papel de aluminio, el crujido del maíz caliente, el suave y dulce brownie, todo ello creaba un recuerdo que muchos adultos recordaban claramente más tarde. Aunque sencillo, este plato reflejaba el cambio en la vida familiar de aquella época. Más rápido, más cómodo y con un toque muy propio de la emoción de la era televisiva. 10. Sándwich de patatas fritas. El sándwich de patatas fritas fue la prueba más clara de la ingeniosa improvisación en los almuerzos de los años 70. Solo 2 rebanadas de pan blanco suave, una ligera capa de mayonesa y muchas patatas fritas entre ellas, este plato creaba una sinfonía de texturas. Suave, crujiente, grasoso, salado, sencillo, pero adictivo. Al morder sonaba un crujiente crack y la suave capa de pan envolvía inmediatamente las patatas fritas que se rompían lentamente, creando una sensación de familiaridad y novedad al mismo tiempo. Muchos niños de aquella época incluso discutían sobre qué tipo de patatas fritas daban la mejor versión. Las onduladas se mantenían crujientes por más tiempo, mientras que las normales ofrecían la experiencia perfecta de desmoronamiento en la boca. Los niños más artísticos añadían un poco de salsa o lo cubrían con unas rodajas de pepinillos encurtidos para mejorar el sabor. Pero sin importar las variaciones, el sándwich de patatas fritas siempre representó el momento en que la creatividad infantil se encontró con la oportunidad adecuada y se convirtió en un plato que se recordaría toda la vida. Los platos de los años 70 no son solo recuerdos, son un puente que nos lleva de vuelta a cenas sencillas, cálidas y llenas de risas. Cada plato encierra una historia, un momento familiar que una vez fue tan familiar. Si desea revivir muchos más de estos deliciosos recuerdos, dele a me gusta, deje un comentario y suscríbase al canal para acompañarnos en nuestros próximos viajes.